Muy aparte de poder adquirir nuevo conocimiento, también es conectar con gente nueva, hacer nuevos amigos, aprender cosas acerca de la comunidad, que muchas veces hace la diferencia. Bueno, para empezar, vamos a retroceder un par de slides. Este de acá es la mascotita de Flutter, Dash. Utilicé inteligencia artificial pues, para generar una imagen utilizando la noche estrella de Van Gogh. Tiene un poco de relación con lo que vamos a ver con el tema, ya que Vincent Van Gogh tenía se dice que tenía una condición visual que lo hacía ver los colores en tonos más amarillentos. Luego vamos a ver cómo esto se relaciona con los temas que vamos a ir viendo. Pero el objetivo principal de esta presentación es que podamos entender a nivel técnico y a nivel también un poco superior, por qué es importante proveer accesibilidad hacia nuestras aplicaciones y cómo Flutter nos provee herramientas para hacer este proceso mucho más sencillo y más llevadero. Pero primero me presento. Este soy yo. Mi nombre es Enzo, trabajo como Senior Software Engineer, llevo más de 5 o 6 años desarrollando aplicaciones Flutter. Antes de ello, me dedicaba a hacer aplicaciones utilizando Kotlin, era Android Developer. Y esta es mi red social, es mi tag en casi cualquier red social importante. Así que con eso, sin más, podemos empezar. La agenda para el día de hoy va a estar cubierta principalmente por temas importantes y que pueden agregar valor a lo que vamos a aprender. Vamos a empezar definiendo qué es accesibilidad, cuáles son las cosas que cubren, por qué es importante. Luego los estándares que siguen la accesibilidad a nivel de desarrollo de aplicaciones móviles. Los tamaños de fuente, vamos a dar un pequeño overview sobre por qué es importante tenerlo en cuenta también y cómo no es algo obvio a nivel de desarrollo. Vamos a aprender a utilizar los lectores de pantalla, que a través de gestos nos permiten interactuar de una manera distinta con nuestros aplicativos. Vamos a utilizar widgets semánticos, que son los widgets que nos provee el SDK de Flutter para integrar los lectores de pantalla con nuestra aplicación. Vamos a ver herramientas del PubDev que nos permiten hacer nuestras pruebas mucho más sencillas. Vamos a ver pruebas unitarias y como bonus vamos a probar accesibilidad en la web utilizando Flutter. Pero vamos a empezar definiendo qué es accesibilidad, por qué el término A11Y. ¿Alguien sabe por qué es el término A11Y? ¿Sí? Exacto, es una numerología que define el número de letras que hay entre la A y la Y en la palabra accesibilidad. Otras numerologías bastante clásicas en el desarrollo con Flutter es el I18N, que viene de Internationalization, o el L10N, que viene de Localization. Son numerologías que se utilizan como estándares a nivel tanto de desarrollo móvil como de desarrollo web. A nivel de accesibilidad, el Web Content Accessibility Guidelines nos provee 3 niveles para proveer accesibilidad a softwares en general, no solo móviles, no solo webs. El primer nivel cubre aspectos generales, digamos que las fuentes son lo suficientemente legibles, que el texto no es minúsculo. El siguiente nivel, que es el AA, provee ya elementos que tengan interacción con los lectores de pantalla. Y el nivel 3, el nivel AAA, combina todos estos elementos y asegura y garantiza un flujo en accesibilidad del software súper eficiente. Pero ¿por qué nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la problemática? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces esto de acá no se tiene en cuenta porque decimos, bueno, hay muy pocas personas que pueden tener este tipo de problemas, no vale el esfuerzo que voy a implementar al desarrollar esto, pero muchas veces esto no es cierto, porque si vemos los datos que hay en el Colorblind Awareness, el 4.5% de la población tiene problemas visuales, únicamente visuales, no estamos llegando a niveles motoros, y aproximadamente 1.000 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad. Esto a nivel de negocio puede significar muchas cantidades de usuarios que podemos retener en nuestra aplicación o quitarlos de la competencia simplemente porque nosotros implementamos accesibilidad en nuestras aplicaciones. Y en muchos otros países como Estados Unidos esto está en la ley porque software regulado por la ley estadounidense necesita verificar que sea accesible, de lo contrario te cae una multa y nadie quiere eso. Entonces, de este modo nosotros podemos entender de que esto de acá no es únicamente una labor del equipo de diseño, puede que también lo sea, es su responsabilidad, pero si somos desarrolladores independientes, tenemos un emprendimiento, un startup, o simplemente en nuestro equipo aún no se ha llegado a tener este tipo de implementaciones, podemos dar el primer paso.
El primer elemento súper sencillo y súper elemental, que hasta parece que cae en lo obvio, es proveer suficiente contraste a niveles de texto. Existen herramientas que te permiten identificar cuál es el nivel de contraste necesario para el software que si queremos desarrollar un software. En este caso podemos utilizar esta herramienta de acá, que se llama Contrast Checker. Le proveemos 2 colores hexadecimales y nos va a decir si cumplen los estándares en AA, en AAA, el mínimo necesario para poder pues, decir que nuestra aplicación cumple con los estándares es 4.5.1. Acá estamos en 8.59, 2.1. Obviamente son los 2 colores más separados, el blanco y el negro. Entonces, este tipo de herramientas nos ayuda a facilitar el proceso. Volvamos a los dispositivos. Esto podríamos pensar que, bueno, igual, es tarea del diseño, yo solo implemento lo que me viene a mis manos, pero es importante conocerlo. Al final es simplemente lógica de aplicar colores que vienen de la paleta de colores fríos y combinarlos con la paleta de colores cálidos. Los tamaños de fuente. Muchas veces, ¿quién no ha tenido un familiar, un amigo, una persona que tiene el dispositivo móvil con un tamaño de fuente excesivamente grande y no es su culpa? Hay personas que tienen impedimentos visuales que pueden conllevarlos a que sea necesario esto para poder pues, utilizar una aplicación. La organización de accesibilidad pues recomienda que el tamaño de fuente predefinido debe ser 16 píxeles o 12 puntos. Eso es simplemente como un recordaris que muchas veces no llega a implementarse debido a que queremos meter la mayor cantidad de texto posible en el menor tamaño posible. Entonces deberíamos considerarlo. Y de ser necesario, puede que tengamos que meter todo ese texto, pero siempre debemos probar nuestras aplicaciones para verificar que no se rompan cuando las personas lo utilicen con este tipo de escalas. No hay problema con ello. Ahora vamos a ir a la parte un poco más técnica. Vamos a pasar un dispositivo que tengo acá, vamos a empezar a utilizar el lector de pantalla. En este caso vamos a utilizar TalkBack, que es del sistema operativo de Android. En el caso de iOS existe VoiceOver, pero bueno, vamos a utilizar solo TalkBack en Android por una cuestión de tiempos. Estos permiten navegar a la aplicación utilizando gestos. Es una manera un poco distinta de poder utilizar una aplicación, pero debe ser considerada. Y pues los widgets básicos de Flutter, digamos textos, botones, iconos, ya proveen elementos que nos ayudan a que estos lectores de pantalla identifiquen los textos, los elementos que están en nuestra aplicación. Así que vamos a revisar la aplicación de manera rápida. A nivel pues, general, esta aplicación lo que va a hacer es una aplicación que está diseñada justamente para la FlutterConf Latam Perú. Es una pequeña demo, no es nada oficial obviamente, en la cual vamos a poder ver los detalles de los speakers, vamos a poder ver las fotos, vamos a poder pues, ver la información. Esta versión de acá está con problemas. La cuestión es identificarlos y vamos a irlo mejorando en el proceso. Como ven, esta primera pantalla pues, tiene un overflow. Normalmente nosotros cuando tenemos este tipo de textos que son demasiado largos para los tamaños que tenemos definidos, utilizamos text elipsis para poder pues, que se corra y se marque como puntos extensivos. Podemos ver nuestros speakers favoritos y los agregamos a la lista de speakers favoritos. Todo funciona bastante bien. Muy probablemente cualquiera podría pensar, hey, pero aquí no veo ningún tipo de falla mucho más allá del tema visual, todo parece estar bastante bien. Pero si nosotros vamos a la parte de aquí, vamos a ir a Presentation Mode, vamos a ir al archivo main.dart y vamos a poder observar que pues tenemos este elemento de acá comentado. Esta propiedad showSemanticsDebugger nos va a permitir visualizar cómo es que un lector de pantalla entiende nuestra aplicación en Flutter, sin visualizar el hecho de que hay imágenes, es solo con la información que se está proveyendo. Entonces, ahora aquí, esto es como se ve. Este es el visualizador para personas que podemos ver y podemos entender, pero queremos entender cómo es que esto de acá funciona. Si pueden visualizar en la parte de arriba, en la parte donde estaría el título, la cabecera, se ve un recuadro vacío, ya que nosotros estamos utilizando una imagen y no le estábamos proveyendo suficiente información sobre qué es, qué tipo de texto tiene, o sea, qué significa, no entiende. Entonces, al momento de que el lector de pantalla vaya a poder buscar estos elementos, simplemente no va a decir nada. Es un elemento vacío. Del mismo modo, como nosotros utilizamos emojis para mostrar la información del usuario, del mismo modo lo muestra como emojis. Al momento de leerlo, pues se va a leer el emoji, pero no se va a entender, no va a tener un significado. Del mismo modo, los botones que están alineados hacia la parte derecha, como ven, solo dicen que es un botón, pero no nos dice si es un speaker, si es uno de nuestros speakers favoritos, si el botón está desactivado o activado.
Lo mismo con el tooltip que está en la parte de abajo, el floating action button que está en la parte de acá, cumple con los mismos requisitos. Pero si nosotros lo regresamos acá, pues se ve una aplicación pues, que podría ser visualmente aceptable. En cambio, en la contraparte, no entenderíamos qué está sucediendo. Entonces, vamos a pasar. Ups, disculpen. Ahora sí. Vamos a entender cómo es que esto funciona y por qué es importante. Probablemente, como ya hayan visto en muchas charlas anteriores durante el día, ya entienden más o menos qué es Flutter. Flutter funciona todo mediante widgets. Los widgets, a nivel pues, del compilador del Flutter, del SDK de Flutter, se utiliza un widget tree, que es la representación de nuestra interfaz de usuario como una estructura, que permite pues, manejar los estados, permite renderizar y actualizar los widgets cuando sean necesarios, cuando un valor cambie. Y desde ese widget tree nace el semantics tree, que es una traducción de los elementos que hay en nuestro árbol de widgets, pero representados como nodos semánticos. Estos nodos semánticos simplemente capturan la información más relevante que nosotros le estamos proveyendo hacia los lectores de pantalla para poder pues, utilizarlos y mostrarlos, leerlos, incluso se pueden mostrar subtítulos, son los elementos que pues, va a utilizar el lector de pantalla. Pero, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo esto pues, funciona a nivel de código? Que al final es lo que nos importa. Podemos tener un widget customizado que adentro puede tener textos, iconos, no importa lo que tenga adentro, pero para poder nosotros proveerles información de manera eficiente, tenemos que engramparlo en un widget semántico, donde la propiedad label es la más importante porque esa es la que va a definir qué es lo que se le va a proveer al lector de pantalla. Esto de acá funciona en todos los widgets, no hay widget el cual no se le puede proveer una semántica. Del mismo modo, los widgets más básicos de Flutter, como el texto, los botones, los iconos, ya vienen con propiedades semánticas incluidas, que muchas veces simplemente no se ponen y se toman el valor por defecto. Pero nosotros podemos proveerle un valor customizado propio. Digamos, en lugar de solo proveerle el nombre, quisiera que a nivel semántico se leyera el nombre y además el país. Eso de ahí ayudaría un poco más a las personas que pues, van a utilizar el lector de pantalla a entender qué es lo que está sucediendo con un poco más de información. Del mismo modo, widgets que no pues, tienen representación a nivel de texto como un Circular Progress Indicator también contienen componentes semánticos, ya que muchas veces pues, puede estar cargando la aplicación y la persona que tiene el lector de pantalla no va a entender qué sucede porque simplemente no hay nada, no va a entender que está cargando. Pero si nosotros le proveemos esta información, cuando esté cargando y este widget se muestre, se va a leer y se va a mostrar. Lo mismo con los botones, con la propiedad tooltip, esta es la que asume el SDK de Flutter como un label dentro del floating action button en este caso. Del mismo modo, los semantics nos permiten pues, utilizar una gran cantidad de propiedades para nosotros definir de la mejor manera de qué tipo es el widget que estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, para nuestra imagen, podemos decir de que es del tipo cabecera para la imagen que estamos utilizando como cabecera, que anteriormente pues, no tenía nada. Y pues de este mismo modo hay un gran número de propiedades. Esta es una lista reducida de los más importantes. Podemos verificar si está habilitado, si está seleccionado, si es un botón, si es un slider, si es un link, si es una cabecera, si es un tipo de texto, si solamente va a servir para leerse, entre otras cosas. A otro nivel también existen diferentes tipos de widgets. Tenemos los exclude semantics. A este nivel podemos entender de que, como dice el nombre, va a excluir este widget del árbol de nodos semánticos. Vamos a simplemente envolverlo, como lo hacíamos con el semantics, y de manera adicional podemos agregarle una condicional, de modo tal de que, digamos, si un valor es nulo, si el campo está vacío, si cumple alguna condición que pues, nosotros veamos necesaria, va a excluirlo o no. Del mismo modo, el merge semantics cumple pues, la función más obvia que dice en el mismo nombre, combina las funciones semánticas de dos widgets. Este caso de uso es mayormente utilizado para este checkbox, que normalmente nosotros tenemos el checkbox y el texto que describe qué es, ¿no? Si está activado o desactivado, como por ejemplo, recuérdame para el siguiente inicio de sesión. Estos elementos, para evitar de que el lector de pantalla los identifique como elementos separados, los combinamos y pues el lector de pantalla los va a entender como uno solo.
Y este es uno de mis favoritos, de los que más me gusta, el Ordinal Sort Key, ya que a nivel visual muchas veces nosotros podemos entender, vamos a verlo un poco más a nivel visual, podemos nosotros entender de que el botón de favoritos está acá abajo, podemos entender que la cabecera está arriba y que la lista está acá, y que si yo quisiera ver mis speakers favoritos, simplemente tendría que presionar el botón. Pero para alguien que tiene un impedimento visual, estos elementos no son tan obvios. Entonces, yo puedo activar aquí el TalkBack de Android. Vamos a ver si se puede escuchar. TalkBack activado. Flutter con Flatam / Accessibility. Ok. Estados Unidos. Lake Array. Esta es la versión que aún no tiene implementada accesibilidad. Así que si yo, por ejemplo, quisiera... Bueno, esto de acá funciona, swipe hacia la izquierda, elemento siguiente, swipe hacia la derecha, elemento anterior. Entonces, así es como funciona. Si quisiera scrollear hacia abajo, con los dos dedos tengo que desplazarme hacia abajo. Entonces, si por ejemplo de algún modo yo quisiera, vamos a recargar la aplicación. Si yo quisiera, vamos a ir hasta acá arriba, la parte de acá. Si yo quisiera llegar hasta el botón de abajo del Flutter, del botón del speaker favoritos, tendría que bajar toda la lista de los elementos hasta poder llegar hasta aquí, hasta la parte de abajo. Tendría que pasar todos los elementos. Entonces, eso no es lo ideal, obviamente. El Ordinal Sort Key nos permite definir un orden a nivel del árbol semántico para nosotros poder implementarlo. Así podemos definir que la cabecera tiene que ser el primer elemento en leerse, luego el siguiente elemento en leerse tiene que ser el Floating Action Button, que nos lleva a ser nuestros speakers favoritos, y el último elemento debería ser la lista, ya que de ese modo pues, podemos ordenar los elementos por prioridad. Y pues aún así, después de todo lo que les he contado, de todas las pues, widgets que tiene Flutter, podemos decir, ok, pero es muchísimo trabajo, tengo que verificar los elementos a nivel de escala de texto, los tamaños de texto, los contrastes, ¿cómo sé cómo es que se ve? Tengo que habilitar el Semantics Debugger, tengo que utilizar todas las herramientas, entonces puede ser bastante pesado. Afortunadamente, dentro del PubDev tenemos esta herramienta de acá, este paquete, que es el Accessibility Tools, que simplemente agregando la dependencia y utilizando el builder del Material App, podemos proveer estos elementos visuales de manera mucho más sencilla. Así que vamos a verlo. Vamos a salir de acá. Ok. Botón. Ver ponentes favoritos. Ok. Toca 2 veces para activar. Esta versión de acá ya cuenta con una implementación que está pensada en accesibilidad. Los elementos que podemos ver que han cambiado son, a nivel visual simplemente, que los elementos del botón son más grandes, ya que los guidelines de Android y de iOS definen de que un elemento que puede ser cliqueable o que se le puede hacer tap, tiene que cumplir con un estándar de 48 por 48 como mínimo. Entonces, esto lo podemos ver de este modo y también lo podemos ver del siguiente modo. Estas son las herramientas que obviamente solo funcionan a nivel cuando está en modo dev, en modo desarrollo. Podemos simplemente hacer clic en la parte de acá y podemos aumentar la escala de texto y podemos ver que pues ahora sí el texto no se muestra el overflow porque ya tiene la implementación. Podemos volver hacia acá, resetear. Vamos a ver que se muestre otra vez de manera correcta. Podemos habilitar el modo de Screen Reader a través de esta misma herramienta. Ahora ya podemos visualizar que en la parte de arriba nosotros estamos proveyendo ya un Semantic Label en el cual le podemos especificar al usuario que esa parte de arriba es un título, es la cabecera, que obviamente era una imagen. Los elementos de la derecha, los botones, ahora ya se especifican si es un botón favorito, si está activado o desactivado. Se muestran los elementos del nombre junto al país de proveniencia del speaker. Y también el botón, el tooltip, tiene una pequeña descripción.
Del mismo modo, pues tenemos una gran cantidad de elementos para medir densidades, si queremos verificar las plataformas, si queremos verificar si mostrar el texto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Podemos poner distintos tipos de lenguajes de locaciones. Podemos hasta poder color mode simulation para diferentes tipos de deficiencias visuales y entender cómo es que se va a visibilizar. Pero del mismo modo, pues también nos puede resaltar los elementos que le faltan a nuestra aplicación. Así que asimismo podemos ver en la parte de acá que nos está resaltando que hay un problema de accesibilidad, que nos dice, ok, toda la aplicación está bien, funciona bien, pero he encontrado un error. Uno de los elementos a los cuales se le puede hacer clic no tiene un label, no tiene una descripción, no se sabe qué va a pasar. Entonces, por eso mismo, en la parte de la pantalla nos muestra una pequeña, pues digamos, un pequeño warning, que podemos ocultar obviamente. Pero vamos a mostrarlo, vamos a dejarlo ahí, y vamos a ir a implementar esta pequeña solución. En la parte de aquí vamos a ir a la parte del speaker item, y acá dejé un pequeño to-do, en el cual nosotros tenemos que simplemente engrampar este speaker title, this title, en un widget semántico, que como ven no toma mucho tiempo. Semantics. Le proveemos el label y podemos decir simplemente que sea el speaker name por una cuestión pues didáctica. Lo ideal sería tal vez si tiene un identificador que pues lo muestre, que se asuma como valores únicos. Pueden haber dos speakers con el mismo nombre. Y ahí está. La pequeña pues advertencia se eliminó y podemos seguir hacia adelante sabiendo de que nuestra aplicación funciona de manera correcta. Los Accessibility Tools nos proveen una gran cantidad de pues, revisiones, es como un pequeño linter, pero a nivel pues, de implementación. Tenemos minimum tab areas, que pueden ser el de Material o pueden ser los de Cupertino, que no varían mucho en realidad. Uno es de 48 por 48, el otro 46 por 46. Podemos revisar que todos los widgets tengan que tener semantics label. Podemos verificar que las fuentes no se sobrepongan, no tengan overflow. Y podemos verificar que todas las imágenes tengan labels. De ese mismo modo, pues simplemente en el constructor del widget que vamos a utilizar como herramienta, se pueden definir estas cosas y agilizar nuestro proceso de verificar que una aplicación sea accesible. Y como pues, paso final, siempre es bueno tener pruebas unitarias en nuestro código. Esa es una práctica que no se debe perder jamás. Y Flutter también incluye herramientas de accesibilidad para nosotros. Primero que nada, podemos asegurar que los elementos semánticos se carguen para el tester, que está en la parte de acá arriba. Y luego de ello tenemos finders, extensiones del finder, como by semantics label. De este modo nosotros podemos verificar los elementos que vayan a cargar y encontrarlos por el semantics label. Esto de acá puede que ya para algunos sea bastante conocido, para algunos otros no, pero simplemente estamos validando de que encuentre un widget que tenga el texto cargando speakers. El siguiente también podemos encontrar con el label semántico los botones, presionarlos, no hay ningún tipo de contraindicación al respecto a eso. Y también podemos verificar que los semantics que estamos definiendo para un widget o que hemos definido cumplan con las características que estamos buscando. En este caso, pues podemos encontrar el texto de la cabecera como el Flutter Conflatam 2024 y verificar que los semánticos pues verifiquen, ¿no? Estamos verificando que tenga el tipo que es cabecera y que el label sea este mismo de acá. Del mismo modo, elementos como botones, widgets, texto, podemos verificar de que cumplan con los guidelines de la plataforma que estamos pues, escogiendo. En este caso, vamos a verificar que los guidelines se cumplan del tipo Android Tap Target Guideline y también podemos verificar que el texto tenga el suficiente contraste. Simplemente con un pequeño test. No es necesario hacer pruebas manuales. También es importante, pero podemos agilizarlo con esto. Y obviamente siempre hacer dispose, nunca se olviden de hacer dispose. Y como elemento adicional vamos a correr de manera nuestra aplicación utilizando Flutter Web y vamos a ver cómo es que esto de acá se ve a nivel de navegador. Ya lo vimos cómo es que lo entiende los sistemas operativos de Android y iOS, así que vamos a ver ahora cómo se ve a nivel web. Así que vamos a desconectarnos de aquí y vamos a seleccionar Chrome y vamos a correr este comando. El comando lo único que hace es pues verificar pasarle unas cuantas banderas
al Flutter RAM para asegurarse que los elementos semánticos del navegador estén cargando. Ups, no funciona. Vamos a ir a este navegador de acá. CD. Ok, vamos a esperar que cargue. Esto de acá, pues a nivel de web se ve un poco distinto, lo van a notar. Y pues puede generar un poco de dudas cómo es que esto funciona, pero vamos a tratar de abarcarlo de la manera más sencilla posible al final del día. Esperemos que cargue. En lo que carga, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, muy tarde. Mentira, al final vamos a tener un espacio de preguntas, no hay problema. Como ven, los elementos de acá de la web se ven un poco distintos a como se ven en nuestra aplicación. Como se puede visualizar, los elementos se ven como que si tuvieran una capa encima simplemente. Entonces, acá podemos ver la información que le estamos proveyendo, podemos ver a nivel de título estos elementos. Y lo que nosotros necesitamos aquí es habilitar la página de accesibilidad en las DevTools de Chrome. Recargamos y aquí ya podemos ver lo que necesitamos. Esta parte de acá, en la parte derecha, nosotros podemos ver la información que le estamos proveyendo al lector de Google Chrome, a las herramientas de accesibilidad de Google Chrome, para los elementos de nuestra aplicación en Flutter Web. Y en lo que nosotros vamos scrolleando, los elementos se van a ir actualizando. Se ve bastante bien. Si nosotros pues funcionamos acá, el botón de Dismiss pues simplemente es así de grande porque está pensado para personas que pues no tienen la capacidad de ver, entonces no se van a percatar de esto. Las herramientas de Chrome funcionan de manera distinta, no tienen un screen reader propiamente bien implementado para Flutter, entonces tenemos que utilizar herramientas externas para verificar el funcionamiento, pero esto queda para otra charla. De este modo, pues, llegamos a las conclusiones finales de esta pequeña charla. Los elementos que me gustaría que pues, se lleven a casa o a sus proyectos es que la accesibilidad es un elemento clave para todos nosotros. Nunca vamos a estar libres de tener siempre la salud motora o salud visual. Uno no sabe qué es lo que pueda sucederle. Y pensar en los demás es un elemento clave para poder decir que somos personas empáticas. Implementar accesibilidad en Flutter no es complicado. Como vieron, los widgets semánticos son pocos, no son demasiados, no existe mayor ciencia alrededor, simplemente es envolverlos, excluirlos, combinarlos, darles un orden. Es así como funciona y además de ello hay herramientas como el Accessibility Tools que nos permiten realizar pruebas y agilizar ese proceso que puede llegar a ser tedioso o engorroso. Y a nivel de testing, a nivel técnico, pues existen suficiente cantidad de extensiones y herramientas que nos permiten identificar nuestros widgets por los labels que vamos a utilizar y verificar y automatizar ese proceso de pruebas. Todo es el código que pues la aplicación, todos los elementos están disponibles en este repositorio de GitHub. Tómenle foto, escanéenlo, hagan lo que quieran con él. Es un repositorio abierto, pueden agregar issues, pueden agregar preguntas a través de ahí, voy a tratar de responderlas. Si quieren agregar más funcionalidades como, hey, descubrí que puedo hacer esto con este widget semántico, pueden agregarlo y esto de acá puede seguir creciendo como un pequeño fuente de información acerca de Flutter y accesibilidad. ¿Ya le tomaron? ¿La puedo cambiar? Listo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado en realidad la charla. En general, recuerden que el evento sigue el día de mañana. Van a haber más charlas, van a haber más premios. Si les interesó el tema, el día de mañana, creo que a la misma hora va a haber un workshop de accesibilidad a cargo de otro ponente. Si les interesó el tema, pueden darle chance. Y bueno, los invito a seguirme como en software, en GitHub, en Twitter. No tuiteo mucho, pero si me siguen voy a empezar a hacerlo. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, dime. Un ratito, espera, te van a pasar el micro. En el caso hipotético en el que la UI tuviera una animación muy elaborada que le da instrucciones a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, los semantics también están disponibles para que la animación, dependiendo como en el flujo en el que vaya y en el momento en el que esté dando esas indicaciones, también le permita a la persona que tiene discapacitaciones saberlas.
Ok, buena pregunta. Las animaciones al final, por ejemplo, si utilizamos animaciones del tipo un hero animation o si te refieres a animaciones, digamos, algo como un rive o elementos visuales, digamos, como GIFs o cosas por el estilo, sí se le puede proveer, ya que nosotros, pues, digamos, para importar una animación en Rive, para importar una animación que viene de como un archivo externo, nosotros lo único que podemos hacer es envolver ese widget y proveer la animación. Entonces, mientras el widget avanza, cambia de posición, cambia de forma, la información ya se habrá dado o se va a seguir disponible para el lector de pantalla y así, pues, los pasos que sigue la animación van a poder, pues, mostrarse o hacerse pues entendibles para las personas que utilicen lectores de pantalla. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Allá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta más como a nivel de que me des una recomendación en cuanto a estructura. Digamos que yo tengo una aplicación en la que estoy utilizando Atomic Design. Okay. Entonces tengo pues algunos widgets que reutilizo como botones, por ejemplo. En ese caso, ¿dónde debería utilizar, por ejemplo, un semantic para envolver como esos widgets dentro del mismo átomo o molécula, o quedaría mejor hacerlo puntualmente donde lo necesito? Porque creo que ya al nivel de mantenimiento quedaría muy regado todo en la aplicación. Perfecto, buenísima pregunta. Y va relacionado a la experiencia que tuve cuando me tocó hacer esto, pues digamos a nivel real, a nivel producción en una aplicación real. Atomic Design, o para los que no tengan, tal vez tú corrígeme, está asociado a un Design System, ¿verdad? Un Design System es una forma de estructurar nuestro proyecto en la cual nosotros definimos todos los widgets base en un paquete separado. Digamos, tenemos todos nuestros propios textos, propios botones, propios sliders, propios checkbox, propios radios button. Entonces, la pregunta a la que él pues, hace referencia es ¿dónde nosotros deberíamos incluir la información semántica? Y la respuesta es dentro del sistema de diseño y pasarlo como una propiedad, como ya sea un string o las validaciones necesarias. De ese modo, pues, como tú dices, se va a evitar verse regado en todo el código envuelto de semánticas, envuelto en merge, de excludes y cosas por el estilo. No te digo que lo tengas que eliminar completamente de la aplicación principal. Digamos, si es necesario excluirlo, probablemente tenga mucho más sentido hacerlo ya en la aplicación principal, fuera del Design System, pero los elementos como labels, si queremos, pues hay ciertos elementos que queremos excluirlos por defecto, como a veces pues son iconos o cosas por el estilo, o si queremos pues elementos que ya sabemos que van a estar combinados, que van a utilizar merge semantics como son un checkbox, vale la pena incluirlos dentro del sistema de diseño. Buenísima pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado pues mucho valor no solo en esta charla, sino en todas las anteriores y en las que van a seguir mañana. Así que no falten, vengan temprano, van a haber sorteos, van a haber más swag, entonces estén atentos y nada, disfruten.